querido público. El día de hoy quien les habla es Royal Ríos Priscila, estudiante de la carrera de Educación Inicial que va cursando el segundo ciclo. El día de hoy tengo el honor de poder presentarles un tema que se requiere reflexión, empatía y sobre todo el compromiso social. Alzar la voz no es un acto de rebeldía, sino es un acto de valentía. Raising your voice is not an act of rebellion, but an act of force. Hoy analizaremos un tema profundamente doloroso, pero que es de urgencia ya atender, y es la violencia contra la mujer. Para poder entender un poquito más esta dura realidad, vamos a agarrar como referencia la obra titulada Fauda Salvaje, donde en esta obra se relata y nos enseña situaciones y hasta en sus mismos personajes cómo la violencia se instala silenciosamente y deja marcas que no siempre son visibles. Bien, en este audiovisual se desarrollará aspectos esenciales presentes en la obra, como por ejemplo el sometimiento emocional y psicológico que la mujer enfrenta a figuras masculinas dominantes. La normalización del maltrato disfrazado, claro está, de costumbres o de tradicionales, como también está la vulnerabilidad femenina frente a estructuras de poder injustas y sobre todo sobre las cicatrices invisibles, claramente que deja el abuso. También reflejada en el miedo, en el silencio y en la pérdida de identidad. Te invitamos a ver este video con sensibilidad y con una mirada crítica para poder entender cada escena y saber que busca visibilizar cómo la violencia no solo hiere el cuerpo, sino también la dignidad, de la autoestima y los sueños de quienes la padecen. Bien, tu reflexión, más que todo como oyente, es fundamental. ¿Para qué? Para comprender el mensaje y para poder impulsar el cambio que nuestra sociedad realmente necesita. Ahora, les hago una pregunta. ¿Hasta cuándo la sociedad va a permanecer ignorando el dolor silencioso de cada mujer que sufre en silencio? Abordar la violencia contra la mujer es importante, porque no solamente se trata de un hecho aislado, sino que de un problema estructural de desigualdad y de silencios impuestos. Ahora, este tema se exige ser totalmente analizado, porque permite visibilizar realidades ocultas o como también cuestionar creencias que perpetúan. El abuso es asumir una responsabilidad colectiva y defender los derechos humanos de quienes han sido vulnerados. Profundizar en él es un acto crítico y es muy necesario para construir una sociedad más justa, libre de violencia y donde ninguna mujer tenga que sufrir. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Su familia estaba ligada a lo que es el sacerdocio. Pensaban que César Vallejo iba a seguir lo mismo, pero existía un silencio muy profundo en César Vallejo. Él se quería dedicar a lo que es lo literario. Recordemos que César Vallejo viene de descendientes de su abuelo, descendiente española, y su abuela, descendiente indígena, pero más se identificaba a lo que era a lo humilde, a lo que era lo indígena. Eso de acá lo vemos reflejado también en una de sus obras que expresa la injusticia en el Perú. También queremos recordar que César Vallejo buscó una de las maneras de solventarse económicamente durante toda su estadía acá en el Perú y fuera del Perú. Antes de publicar Los Heraldos Negros, él fue docente de una de las escuelitas. Sus alumnos lo recuerdan como una persona humilde. También tenemos que
reconocer que Vallejo expresa demasiado en uno de sus poemas, y esto de acá es por Otilia, un amor amoroso de cuando era una joven de 15 años y él tenía 30 años. Esto de acá generó un gran escándalo durante su amorío, y esto afectó emocionalmente a César Vallejo. Recordemos que César Vallejo expresaba o vivía sus obras literarias. Vallejo también predijo un poco de lo que es su muerte: moriré en París, y así fue, en uno de los días de aguacero. No solamente queremos expresar esto, sino que también por su gran esposa, lo que es Cristian, una de sus esposas que cuidó celosamente y pudo conocer y casarse con ella. Vallejo tenía una gran facilidad de poder aprender otros idiomas, y esto lo vemos reflejado durante su estadía en París, no solamente por el alemán, el francés o el ruso, o por escuchar a las personas de la calle, sino que también para que se pueda expresar con ellos y pueda comunicarse de una manera clara. Y esto lo vemos reflejados en sus obras literarias. A pesar de que vivía en extrema pobreza en esos momentos, Vallejo entró en una crisis emocional, como la tristeza y la soledad, y esto lo vemos reflejado en sus trabajos, ya que muchas veces fue rechazado por ser muy melancólicas. Otro de los aspectos es que Vallejo también tenía una fascinante de poder escribir. Pasaba días sin escribir, pero luego escribía páginas enteras, y esto de acá también podemos verlo por lo que él tenía que pasar o vivir o ver en esos momentos para que él pueda expresar, y no solamente que pueda escribir cualquier cosa. Vallejo también refleja lo que es un hecho realidad. Todo lo que vivía en su entorno lo reflejaba en sus obras literarias. Otro de los aspectos también es que Vallejo era fascinante de lo que es en el cine. También escribía guiones. En el 1938 Vallejo falleció, y también esto de acá nos lleva a muchísimas cosas. Que uno de los autores más conocidos durante todo este tiempo, durante el largo del tiempo, ha sido uno de los que ha dado a conocer lo que ha vivido dentro de su país y fuera de su país. También está reflejado en sus obras literarias, en los poemas y también en los amores que ha vivido en ese tiempo. Vallejo nos lleva a reflexionar como persona que somos y de poder aprender más acerca de la literatura. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Christopher David Heredia Pachas. Yo les voy a hablar sobre el contexto histórico, social y literario que tiene esta obra que se nos fue asignada. Fábula Salvaje, publicada en 1923, es una obra de la etapa peruana de César Vallejo y captura el contexto social de la Sierra Andina, donde la cultura es fuerte, las creencias supersticiosas están a la orden del día y el patriarcado se siente como un régimen fuerte, ¿no? También esta obra mezcla el modernismo con lo que viene siendo cosas psicológicas y un poquito de fantasía. La historia se desarrolla en un entorno rural y sigue a Walter Espinar como nuestro protagonista, un campesino que empieza a perder la cordura tras un extraño encuentro con un espejo, que después de ese momento empieza a tener alucinaciones, insomnios y la sensación de que una sombra lo acecha. Después de esto, sus celos hacia su esposa en ese momento embarazada lo empujan a la violencia y a un deterioro emocional que culmina en una tragedia, pues él se avienta al abismo justo el día en que Adelaida da luz. El mensaje principal se centra en el conflicto interno entre la identidad mestiza y el choque entre la tradición y la modernidad. La obra también critica la masculinidad patriarcal y nos muestra que el miedo, los celos y la presión cultural puede desmoronar tanto al individuo como a su entorno.
Aunque no es una de las obras más reconocidas de Vallejo, Fala Salvaje ha sido redescubierta por su rica simbología y por ser una de las primeras aproximaciones modernas hacia la psicología y el mundo andino en la narrativa peruana. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación les voy a decir 3 escenas de Fala Salvaje enfocados contra la violencia de la mujer. Como primera escena quiero destacar, en definitiva, el abuso del patrón, que trata a sus peones como si fueran objetos. Además, exige una obediencia plena y promueve la extensión incesante de su trabajo, sin tener en cuenta el esfuerzo que esto les supone a ellos mismos. Por otra parte, el trabajador, dependiente de su salario, no puede hacer reclamaciones, lo que indica una fuerte desigualdad. Así, se evidencia que la figura de la autoridad del patrón dispone una gran violencia para poder dominar a los demás. Como segunda escena, quiero hablar sobre cómo la mujer aparece sometida al hombre y sin libertad para tomar decisiones. De este modo, su papel se limita al hogar, al servicio y a la obediencia a sí mismo. Los hombres consideran normal decidir por ella y controlar sus acciones como si fueran una posesión. Esta situación representa una clara discriminación de género y evidencia cómo la violencia simbólica se interioriza hasta normalizarse. En consecuencia, esta escena ayuda a entender cómo la novela critica de manera en que la sociedad reduce el valor de la mujer y convierte en un objeto dentro de la dinámica familiar. Y como tercera escena, quiero resaltar también el maltrato hacia los animales, que en la novela funciona como un símbolo de abuso contra los más vulnerables. En ese sentido, los animales reciben golpes, castigos y explotación, que también vive otros personajes débiles de esta historia. Por lo tanto, esta representación sirve para mostrar cómo la violencia se vuelve parte de la vida diaria, como quienes no tienen poder, ya sean animales o las personas vulnerables, sufren las consecuencias de un ambiente dominado por la fuerza y por el poder. Muchas gracias. En nuestro ensayo analizamos distintos casos relacionados con la violencia contra la mujer, pero para esta parte escogí el que mejor refleja la problemática, porque muestra cómo la realidad supera muchas veces lo que se denuncia en estadísticas. El caso trata de una joven que después de varios episodios de maltrato decidió buscar ayuda. Ella presentó varias denuncias, pero las respuestas que recibió fueron tardías y poco efectivas. Mientras esperaba que alguna institución la protegiera, el agresor continuó presionando y su situación emocional y física empeoró. Lamentablemente, no es un caso excepcional. Muchas mujeres pasan por procesos similares y sienten que no tienen a dónde acudir. La situación analizada muestra una gran debilidad en el cumplimiento de la ODS 16, porque evidencia que el acceso a una protección real todavía es limitado. Este objetivo propone que las personas puedan recibir apoyo cuando lo necesitan, pero en realidad es que muchos procesos son lentos y no responden a la urgencia del riesgo. Y cuando una mujer denuncia y no recibe una medida concreta que la resguarde, queda claro que el sistema no está preparado para prevenir nuevas agresiones. Esto no solo afecta a la víctima, sino que revela un problema estructural que debe ser atendido. Además, este ejemplo guarda relación con el ODS 10, pues expone cómo la desigualdad basada en el género sigue marcando las experiencias de muchas mujeres. Este análisis nos permite ver que la violencia contra la mujer no surge de un solo origen, sino de un conjunto de factores sociales e instituciones que todavía fallan en proteger a quienes más lo necesitan. Reconocer estas deficiencias es fundamental para impulsar cambios que garanticen igualdad, justicia y protección. Muy buenas tardes, soy la alumna Maya Chanco. El día de hoy me encuentro con el profesor Oscar Enrique. El día de hoy le voy a realizar una pregunta muy importante
¿Qué es lo que usted opina sobre la violencia contra la mujer en el Perú? Gracias por la invitación. Es una pregunta muy importante, muy fuerte a la vez, porque es hablar del Perú mismo y de un problema social bastante arraigado, no solamente en las zonas alejadas del Perú, sino también en las zonas llamadas metrópolis o zonas céntricas como Lima mismo, ¿no? A pesar de que hay lugares donde tienen mucho acceso a la información, mucho acceso a la cultura, aún persisten este tipo de situaciones, ya sea en los hogares, ya sea en los centros laborales, en los centros de estudio, de manera física directamente o también de manera psicológica, ¿no? Es triste ver cómo todos los días o cada fin de semana ver las noticias y encontrar ese tipo de noticias, valga la redundancia, encontrarnos que estamos todavía como una tarea pendiente, todos los profesores, y como una tarea pendiente a todos nuestra clase política que les corresponde generar políticas efectivas para eliminar este y otro tipo de lacras sociales, ¿no? Porque por más que haya justificación, las justificaciones que se puedan dar, o jueces que no sepan enfrentar como debe ser o argumentar como debe ser sentencias más firmes de repente, o la crianza propia que se da a los niños de parte de las mismas madres también, a los mismos padres, una crianza de repente machista, o una crianza de repente segmentado por temas sociales o culturales, todavía hace que nuestro Perú tenga mucho que trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, aquí la estudiante de la Facultad de Economía del segundo ciclo, Yaró Donato Ortiz Vázquez. En esta ocasión voy a explicar sobre una infografía que hice yo como equipo y una historieta referente al tema de la corrupción. Vamos a explicar un poco el tema de la infografía. En esta infografía explicamos detalladamente qué es la corrupción, su relación con el libro que escribió César Vallejo contra el secreto profesional, que básicamente habla de cómo muchos políticos o muchos trabajadores con poder se excusan bajo el secreto profesional para evitar o divulgar secretos que ciertamente terminarían beneficiando más al pueblo. También explicamos las causas y consecuencias. Toda esta infografía la hemos hecho en base a los datos que hemos recopilado y al mismo tiempo a las mismas vivencias que nosotros como peruanos vivimos en nuestro día a día. Por otra parte, también hicimos una historieta que refleja una de esas situaciones que muchos podríamos haber vivido, al menos una reinterpretación de con otros cómo podríamos captar. Vemos a una política que hace unas grandes promesas, la construcción de un puente, y en el proceso terminan seduciéndola con coimas o con gastos baratos para que ella salga mejor beneficiada y gane más dinero. Al final ella termina cediendo, tiene una lucha interna con su ética o su deseo de poder o ansias, y al final termina cediendo. Y al final las consecuencias se ven en la última viñeta, como al final el puente se termina cayendo y termina generando más gastos de los que se hubieran evitado si la política se hubiera mantenido fiel a sus ideales. Estos dos trabajos fueron realizados en base a las tecnologías actuales que tenemos y un trabajo en equipo. Muchas gracias. Para ir cerrando ya este importante recorrido audiovisual llamado Cicatrices Invisibles, el costo de ser mujer, queremos consolidar nuestra síntesis con una profunda reflexión final. A lo largo de este documental, mis compañeros, uno por uno, han ido poniendo un hilo conductor doloroso y persistente, que es la violencia contra la mujer. Esta es una problemática estructural que ha ido trascendiendo en épocas y contextos. Esta verdad ha quedado evidenciada tanto en la ficción con la obra literaria llamada Fabla Salvaje, del autor César Vallejo, como en los casos de la realidad contemporánea que mis compañeros han analizado. Esta innegable conexión entre la literatura y la realidad no hace nada más que subrayar la urgencia de nuestra responsabilidad colectiva y la acción inmediata. Estos hallazgos nos obligan a nosotros como sociedad y como futuros profesionales a evaluar seriamente nuestros compromisos con los objetivos del desarrollo sostenible.
La persistente demora en la justicia para las víctimas que sufren de violencia y la falta de protección efectiva que hemos documentado demuestran una gran debilidad institucional, constituyendo un claro incumplimiento con el objetivo del ODS 16, que busca la paz, justicia e instituciones sólidas. Y por el otro lado tenemos la violencia de género, que no se queda, que ésta se niega a desaparecer. Esto nos recuerda de manera tajante la urgencia imperiosa de alcanzar el ODS 10, que busca la reducción de las desigualdades. Los objetivos globales son promesas que se rompen cada vez que una mujer sufre en silencio. Por lo tanto, la inacción no es una opción viable. La erradicación de estas cicatrices invisibles es una responsabilidad ética y colectiva que comienza en nuestro espacio individual. La pregunta final que queremos decirle a ustedes es la siguiente: ¿de qué lado estamos realmente? ¿Somos de los que permanecemos ignorando el dolor silencioso de las mujeres o somos de los que hacen algo al respecto? Agradecemos profundamente la atención de ustedes y sobre todo esperemos que esta reflexión impulse no solo en una conversación, sino en un compromiso activo e innegociable que nuestra sociedad necesita para sanar. Muchas gracias.